Pablo Rodríguez y quien graba Ricardo Cisternas. En este caso tenemos un flujo de aire que incide sobre una placa, tal como se ve en el dibujo. Este flujo tiene un ángulo que variará para 0, 15 y 30 grados. Y la velocidad de este flujo también variará para 5 y 10 metros sobre segundo. La temperatura de la placa también variará para 800 y 1300 grados Kelvin. El objetivo de esta experiencia será calcular el calor transferido desde la placa al aire y comparar el coeficiente de convección obtenido con los datos de la simulación numérica. Bueno, siguiendo con los datos de esta tarea, tenemos lo siguiente, que la temperatura de infinito es de 300 grados Kelvin y la temperatura de la placa se nos pide variarla entre 800 y 1300 grados Kelvin. Esto se relaciona también con la temperatura de película, que se saca de la siguiente forma, que es la resta de ambas temperaturas dividido 2, la cual nos entrega los distintos valores de conductividad térmica, densidad, viscosidad cinemática, entre otros. También se nos pide variar el ángulo entre 0 y 15 y 30 grados, y con todos estos valores procedemos a calcular estas diferentes fórmulas. Primero se plantea el Reynolds, dependiendo de X, como la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. También tenemos el número de Planck, el número de Nusselt, y nuestro alfa se define como K partido en ρCp. A la vez, despejando del Nusselt el coeficiente de convección, se obtienen las siguientes relaciones. Primero, para una capa laminar y para una turbulenta, en las cuales el Prandtl debe ser mayor a 0,6 y el Reynolds X menor a 5 por 10 a la 5 para un caso laminar, y para un caso turbulento el Prandtl debe ir de 0,6 a 60 y el Reynolds X debe ser mayor a 5 por 10 a la 5, que es el caso de un Reynolds crítico. También, como veremos más adelante, se nos pide dividir nuestra placa en diferentes secciones para ir estabilizando el coeficiente de convección y así obtener los datos que nos piden. Es por ello que nuestra placa de 4 metros la dividimos en distintos delta X, ya sea en 20, 50 y 100, para ir probando en qué punto se estabiliza y poder llegar a los resultados que se nos piden. En el primer punto de nuestra tarea de transferencia se nos pide calcular el porcentaje de la placa que es laminar. Para ello utilizaremos el número de Reynolds y plantearemos un Reynolds crítico igual a 5 por 10 elevado a 5. Este contiene el X crítico, que es el punto donde ocurre la capa límite turbulenta, y podemos notar que a través de los cálculos en Excel llegamos que solamente ocurre en 3 casos, correspondiente a una velocidad de 10 metros por segundo, y es cuando la temperatura de la superficie es de 800 Kelvin. Para el punto 2 de nuestra tarea de transferencia se nos pide calcular el coeficiente de convección. Hay que tener en cuenta que el flujo se desarrolla a través de la placa, por lo que puede haber lugares en donde sea una fórmula del coeficiente de convección laminar y otra donde sea turbulento. Para esto se utilizó Excel planteando diferentes subdivisiones de la placa, desde 1 hasta 100, pero tomaremos los casos de n igual 20, n igual 50 y n igual 100 para comparar y contrastar. En la siguiente tabla se puede apreciar la sumatoria de los coeficientes de convección por cada una de las secciones. En esta nos tomamos las n igual 20, n igual 50 y n igual 100, en las que solamente vemos un cambio brusco en aquellos donde ocurre una capa límite turbulenta después de cierto tramo de placa. Además, se nos pide determinar el número necesario de divisiones de la placa. Para esto fue que nos tomamos las diferentes subdivisiones que teníamos, con lo que llegamos a concluir que desde unas subdivisiones de n igual 30 hacia arriba, el coeficiente de convección se estabilizaba, lo cual causaba una buena aproximación del flujo de calor, el cual también está medido en esta tabla. Al calcular en el punto anterior el coeficiente de convección por cada una de las secciones, se puede calcular el calor que sale por cada una de estas. A la vez se nos pide calcular el calor total, por lo cual se emplea una sumatoria de los calores para poder obtener este Q total. Si bien el flujo de calor por unidad de ancho es cercano en algunos casos, hay otros en los que no se acerca tanto, y esto es debido a diferentes factores, como por ejemplo la velocidad que se usó, ya que solamente se tomó el flujo paralelo a la superficie, o el brusco salto que ocurre entre capa límite laminar y turbulenta para los casos en los que ocurrió esto dentro de la placa.
Se puede concluir también que el aumento de subdivisiones de la placa no afecta tanto el resultado, siendo que un n igual a 20 y un n igual a 100 no es tan grande su diferencia en cuanto al calor total. Mediante los siguientes gráficos se puede analizar de mejor manera la variación del coeficiente de convección a lo largo de la placa. Se puede observar también que en los casos donde solo había capa límite de laminar se comportan todos de la misma manera, por lo que se tomaron estos dos gráficos de ejemplo. Los casos más importantes a analizar son aquellos en los que ocurría una capa límite laminar y turbulenta dentro de la placa. Es por esto que graficaremos los diferentes ángulos con sus diferentes subdivisiones correspondientes. Con n igual 100 se llega a un gráfico bastante satisfactorio dentro de lo esperado, en el cual ocurre un salto brusco entre la parte de capa límite laminar y capa límite turbulenta. Por último, se nos pide un coeficiente de convección para un análisis sin divisiones. Teniendo el calor total, el largo de la placa, la temperatura de la placa y la temperatura del aire, podemos encontrar nuestro coeficiente de convección para cada uno de los casos analizados. Bueno, como conclusiones podemos llegar primero que todo lo que hay que hacer en la medición, ya que hicimos algunas aproximaciones en el Excel que utilizamos para determinar el coeficiente de convección y otras interpolaciones, ya que todas las propiedades determinadas vienen a partir de esta fórmula, y algunas tablas del libro, los cuales no tenían los valores que necesitábamos ocupar, por lo que tuvimos que interpolar. Otra conclusión es el flujo de aire en X, ya que despreciamos la componente vertical que incidía sobre la placa, lo cual puede ser una gran fuente de error. Y vimos a partir del Excel que hicimos la independencia del mallado, ya que por más que variáramos nuestros nodos entre 20, 50 y 100, el coeficiente de convección en algún punto se estabilizaba, ya que no veíamos una variación entre, por ejemplo, un coeficiente de convección calculado con 20 nodos y 50 nodos y 100 nodos a la misma temperatura de 800 grados Kelvin y 1300 grados Kelvin por separado.